Bueno, muchas gracias a todos por venir aquí a la librería Carabanchel. Inauguramos aquí la temporada de encuentros con autores. Este es el primero que vamos a hacer este año, pero hay muchos más. Os invito a que vengáis también a los demás. Muchas gracias a Paco por venir. No sé si le conocéis todos. Algo me conocen. Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, siempre somos unos desconocidos en general, aunque llevamos 30 años viendo. No tanto, no. Pero bueno. Bueno, decir que, como habéis visto, esto se va a filmar, que lo colgaremos en nuestro canal de YouTube. Estamos en todas las redes como Papelería Carabanchel. Y pues eso, os invito a que nos sigáis también en redes. Bueno, cuéntanos un poquito tú cómo te presentas a ti mismo, como autor, como editor, como historiador, como... Yo soy un hombre del Renacimiento. Entonces, como bien sabes por el Instagram, pues me presento como autor, como editor, como mal músico, ¿qué más me presento? Como historiador heterodoxo, artesano marcial, porque ni tan siquiera soy artista, soy artesano. Pues bueno, los artistas son... a todos los palos. Abarco muchos palos y como suele pasar con un hombre del siglo XX o XXI, pues casi todos los hacemos mal. Pero abarcamos mucho. No tenemos tiempo para todo. Sí. Pero bueno, nos gusta abarcar y eso está bien, ¿no? Más que nada porque siempre todo lo que haces al final es porque te divierte y porque además casi todo, o sea... casi todo lo que hago no es que lo haga de nueva, sino que llevo prácticamente toda la vida haciéndolo. Entonces no es que sea... Lo que pasa que, bueno, pues en unas épocas escribo más, en otras épocas pues la música ha sido como mucho más determinante. Depende del momento. Según lo que te vaya apeteciendo. Sí. Sí, porque al fin y al cabo, o sea, si la vida es divertirte, si no te diviertes tú, no se van a divertir por ti. Demasiado corta, ¿verdad? Sí. A ver, si te parece, empezamos hablando de los libros, de tus libros, de tus obras. Un poco por orden cronológico, si quieres. El primero sería el de Un viaje heterodoxo, ¿no? Por lo menos el primero que publicaste. Sí. No sé si el primero que escribiste también. Si nos quieres resumir un poquito de qué van cada uno de tus libros. Sí. Bueno, escribir no, porque escribir el viaje heterodoxo se publicó en el 2018, me parece. Pues en realidad hace 5 años. Y llevo escribiendo toda la vida. Y de hecho hay incluso alguna novela que han leído 2 personas y poco más, pero están ahí, o sea, están escritas y están... Y muchísimas cosas de historia, muchísimas cosas de muchos tipos, ¿no? Entonces escribir de siempre. Pero como publicar. Pero publicar, eso fue lo primero. Porque además fue muy curioso la manera en la que sucedió, porque yo me fastidié una pierna en el trabajo. Entonces, durante esa baja, pues me dio por repasar cosas antiguas que tenía escritas, ¿no? Que como suele pasar con casi todo el mundo, pues tienes infinidad, o sea, un montón tienes de libretas, de cuadernos, de ficheros. Sí. Bueno, afortunadamente aparecieron los ordenadores y entonces ya los cuadernos y las libretas ya pasaron a un segundo plano, pero sí, muchísimo, ¿no? Entonces en esa baja pues me puse a ver cosas y vi el comienzo de una historia que había dejado ahí pues simplemente apuntada en 5 o 6 páginas. Y dije, es que casi no me acordaba ni de haberlo escrito, o sea, sabía un poco, pero no... Digo, joder, pues mola, ¿no? Pues tiene buena pinta. Sí, tiene buena pinta, digo... Así que, bueno, pues me puse a escribir un poquito más, y luego es que la historia, pues realmente cobró vida por sí misma, porque... Te escribiste muy rápido, además. Rapidísimo, o sea, en cuestión de poco más de un mes estaba escrita. Y es que fue todo, yo hacía casi como de amanuense, o sea, porque es que me levantaba por las noches con parrafadas enteras, con páginas enteras en la cabeza y me tenía que levantar a escribirlas. Sí, no, claro, porque si no al día siguiente olvidado. Claro. Entonces me levantaba y es que todas las noches eran páginas y páginas. Bueno. Entonces al final resulta que se salieron mogollón de páginas, porque bueno, este texto que fue el que salió publicado
tiene 400 y pico, 400, no recuerdo, 450 por ahí, pero en realidad el texto tenía como 700. O sea que tuviste que ir ahí reduciendo un poquito. Sí, tuve que, porque además, claro, como al final la intención es publicarlo, pues claro, lo que no quería era que en una primera novela presentarte con 800 páginas. Sí, o sea, no soy Tolkien y aspiro a que si nadie quieres que alguien lo lea, tenga paciencia conmigo de primera. A lo mejor de segunda fase. Un poquito más, sí. Claro. Entonces, pues fue un poco eso. Pero la verdad es que tampoco pensaba exactamente publicarlo en ese momento, ¿no? Simplemente se quedó ahí y lo dejé un poco como en barbecho. Y lo dejé en barbecho, yo creo que fueron como 2 años, o más de 2 años. Y después de ese tiempo, pues lo volví a ir a leer y vi que estaba tal cual. O sea, prácticamente no tenía ni correcciones. Por eso digo, o sea, que en realidad casi ni lo escribí yo, porque no tenía correcciones. O sea, lo leías y decías, es que estaba cada cosa en su sitio, ¿no? Está, o sea, como tiene que estar. Sí. Entonces, claro, al ver que eso estaba de esa manera, pues entonces ya fue la intención de, joder, pues vamos a publicarlo. Entonces pues empecé un poco a mirar editoriales, a mirar cosas. Y fue de esa manera pues como nació El viaje heterodoxo. Y luego te viniste con el de miedo, ¿verdad? Sí. Ese fue el siguiente que publicaste. Que eso es un libro con banda sonora también. Sí, porque nosotros somos muy chulos y... Sí, además no tiene nada que ver en principio, porque el viaje heterodoxo es es una novela histórica, no es novela histórica, realmente no es histórica, pero si lo tuvieses que encuadrar dentro de algo, pues bueno, pues sí, las etiquetas ya... claro, es una historia que pasa durante el siglo de oro español, en época de Felipe II, pues entonces, pues histórica es. Lo que ocurre es que tiene más de realismo mágico, por llamarlo de alguna manera, que de historia de verdad, ¿no? Que ahí están mezclados personajes reales con personajes ficticios, además están interactuando unos con otros, entonces y luego aparte que bueno, que todo... Yo soy muy... aunque la palabra es... no me gusta, pero sí que, o sea, igual que escribo de toda la vida, tengo una tendencia hacia, digamos, el esoterismo y bueno, la espiritualidad entendida como la queramos entender desde siempre. Entonces, eso también es lo que está volcado ahí. Hay mucho de magia, mucho de alquimia, mucho de cabala, mucho de muchas cosas. Así en pinceladas, pero mucho. En el viaje heterodoxo. En el viaje heterodoxo. Y luego en miedo es un poco lo mismo, pero o sea, lo mismo. Esas ideas, pero transportadas a una época actual, o sea, es decir, a la hora directamente, y sobre una base de unos personajes que son realmente no adolescentes. Pero bueno, teniendo en cuenta que la adolescencia ahora mismo dura hasta los 40, más o menos 45 aproximadamente. O eso nos gusta pensar. No, yo creo que sí, que conozco a muchos cuarentones que todavía dan ganas de darle 5 euros para que se vayan a por pipas. Entonces es en la época actual y bueno, pues una historia un poco que tiene que ver con el trabajo de meditación y de un poco de control mental pero desde un punto cotidiano. O sea, no estamos hablando de magufas ahí, sino realmente como pues controlando un poco el pensamiento y controlando las emociones y tal, pues hay cosas que cambian, hay muchas cosas que cambian. Y por qué no utilizarlo para intentar que tu vida cambie. Entonces, el libro en realidad no lo pensaba escribir como tal, o sea, fue una propuesta del músico precisamente. Como hemos dicho, es un libro con banda sonora, entonces él me propuso que por qué no escribía algo para hacerle una banda sonora sobre ese texto. ¿Primero llegó el libro o primero llegó la banda sonora? Primero llegó la propuesta de la propuesta. Pero primero llegó el texto, porque además igual lo escribí súper rápido. O sea, cuando me atasco con algo, me atasco, pero si no me atasco sale súper fluido, sí. Igual ese texto a lo mejor
no sé, una semana, puede que fuese. Entonces, y ya sobre el texto, sabiendo un poco las partes, los capítulos que quería que tuviese la música, porque claro, hay que estructurarlo. Claro, que emplazar el proyecto un poco, pues realmente como si fuese una película. O sea, hay unas escenas, unos diálogos, una banda sonora que apoya al texto. Entonces, claro, eso había que compaginar un poco, ¿no? Y la verdad es que el resultado, vamos, está muy bien. No es porque hayamos hecho nosotros, pero confiar en mí. Claro. Y además, si no lo dices tú, ¿quién lo va a decir? Claro, ya, mis abuelas ya, ¿dónde estarán las pobres? O sea que uno tiene que ejercer de abuelo, de padre y de hijo, incluso de nieto también. Y bueno, finalmente, aunque ya lo tenías escrito desde hacía tiempo, el de Caminando por lugares sagrados, que viene de textos de un blog, ¿no? Que tenías desde el año 2015, si no me equivoco. Eso es. Y es recopilación de los artículos tal cual estaban en el blog, ¿no? Sí, porque durante también bastante tiempo me dio por bueno, abrí un blog y sobre todo eran artículos, empezaron siendo artículos, digamos, de viaje. Yo siempre estoy un poco con esa idea del viaje, sea interno, sea externo, o los dos a la vez, a ser posible. Y sobre esa idea, pues empecé un blog dependiendo de los lugares por los que íbamos visitando. Pero sobre todo con la idea de esos lugares pequeñitos, esos lugares menos conocidos, que pasan más desapercibidos, que al final luego los conoce mucha gente, porque es cierto que luego... Pero bueno, son como lugares más que te tienes que desviar para llegar a ellos. Todo el mundo va a la Catedral de Burgos, aunque no... Pero menos gente va a Santa María la Antigua aquí. Santa María la Antigua, nuestra querida Santa María la Antigua. Claro, entonces es un poco eso. Empezó un poco como esos lugares así pequeñitos que íbamos visitando, luego al final se fue convirtiendo también en más cosas, porque sí que fui incluyendo artículos de distintos tipos, pero sobre todo era eso. Yo igual, o sea, o sea, yo soy historiador, entonces pues al final mezclas historia, mezclas arte, que es lo que conoces, mezclas un poco de ese esoterismo, un poco, no tanto esoterismo, pero todo lo que puede estar medianamente ligado a eso, o sea, mitología, mucha religión, mucho... Entonces de todo eso, pues bueno, al final lo acabas metiendo en una costelera y salen cosas interesantes, porque de la mezcla siempre sale... Bueno, siempre no. Pero bueno, la mayoría de las veces salen cosas, si no buenas, interesantes. Y este libro pues es el resultado de eso. Quería realmente cerrar una etapa, porque quería cerrar el blog. O sea, no cerrarlo porque sigue abierto, ¿no? Pero sí que quería... Pasar a otra cosa. Sí, pasar a otra cosa. Necesito como finales para que se puedan empezar otras cosas. Y este libro pues fue un poco eso. Un poco un final para poder empezar... ¿Y te tuviste que documentar mucho? ¿O era más en plan de tus sensaciones? ¿O te documentaste? Porque tampoco hay tantísima documentación sobre esos sitios más pequeños. Es decir, la Catedral de Burgos está todo escrito ya sobre la Catedral de Burgos, pero sobre la Santa María la Antigua hay menos cositas. Sí te documentas, pero mucho menos de lo que pudiera parecer. Porque al final, yo, para bien o para mal, sí que tienes como mucho fondo de armario en el sentido de pues eso, o sea, es mucho tiempo leyendo, mucho tiempo conociendo gente, al final conoces cosas, ¿no? Evidentemente que luego lo tienes que cuadrar de otra manera y tienes que poner las cosas tal cual son, sobre todo en cuanto a fechas, en cuanto a nombres o tal, ¿no? En ese sentido sí. Pero es más, son viajes más, digamos, emocionales, más de lo que sientes en ese tipo de lugares, ¿no? Porque, bueno, pues, si a mí me da lo mismo quien lo haya construido, ahí a mí me da lo mismo muchísimas cosas, pero no me da lo mismo lo que sientes en los lugares. Y igual cuando tienes algún conocimiento, aunque sea pequeño, de un poco de geobiología y tal, pues al final te das cuenta de que los lugares y no las construcciones que hay en ellos, sino los lugares son increíbles y están ahí por determinadas razones y están ahí porque hay mucho conocimiento de por qué tienen que estar ahí y no en otros lados, de por qué esa construcción es así y no es de otra manera, por qué, yo qué sé, por qué los pilares están donde están y no están un metro más para allá, ¿sabes?
y todo eso pues al final lo mezclas y bueno, pues quedan cosas chulas. Y sobre todo yo al lo final enfoco un poco siempre todos los lugares sagrados están siempre construidos sobre un lugar sagrado que había anteriormente, sí, y anteriormente, y Claro, anteriormente, y claro. anteriormente, y anteriormente. Ahora mismo en España pues casi todos son cristianos, para bien o para mal, eso me da lo mismo, pero bueno, pues antes muchísimos de ellos fueron musulmanes, muchísimos de ellos fueron hebreos, y muchos de ellos, la mayoría prerromanos, de hecho la gran mayoría. O sea que nosotros debemos al paganismo prácticamente el 101% de lo que somos ahora mismo. Por lo menos de los emplazamientos de, Sí. de las iglesias y los... Sí. Claro. Y además que estaban ahí porque claro, lo que se extrae de esto es que estaban ahí porque había gente que sabía que debían de estar ahí. Claro. Cosa que ahora empieza ahí? a ser un poquito más así, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, en cualquier caso también, como hemos dicho antes, también eres editor. Entonces, los primeros libros los autoeditaste y para el tercero creaste tu propia editorial, Sí. La Muertecita. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso que pasa de la autoedición? ¿Por qué de repente decides pasar a crear tu propia editorial? ¿Cómo ha sido un poco ese viaje? Ese viaje, siempre es un viaje, siempre. Pues en realidad ha sido un poco pues la necesidad, y yo siempre he sido siempre he ido por libre, siempre he sido como muy outsider, todo el mundo va para allá, pues yo casi para el otro lado, aunque haya un precipicio, ¿no? Entonces, digamos de la primera novela, no quedé muy contento de lo que hicieron y de cómo lo hicieron. Entonces, porque al final de esa novela que tenía que haber hecho o que haber preparado ellos de una manera, pues al final gran parte de ese trabajo lo hice yo. Entonces, cuando empiezas a hacer ese trabajo, pues claro, aprendes. Muchas veces con la autoedición. Claro. Pero ahí todavía no estaba ni autoeditando, o sea, me estaban editando, pero sin embargo gran parte del proceso lo tuvimos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, pues bueno, para el siguiente el miedo salió sin editorial, sin nada, o sea, fue tal cual, o sea, lo sacamos... Por imprenta online. Sí, todo... Y ya para el tercero, pues ya en ese proceso entre el segundo y el tercero, pues ya sí que me planteé la idea de sacarlo bajo un nombre editorial propio y aprovechar... Sobre todo aprovechar todo eso que había ido aprendiendo y que quieras que no, que es... Yo soy un editor un poco a la fuerza, vamos a ver. Porque no te quedaba otra. Sí, realmente porque no me quedaba otra. Entonces... bueno, pero podías haber seguido autoeditando como hace muchísima gente. Sí, pero bueno, al final luego dices, has aprendido bastante. Y la intención realmente es, pues bueno, o sea, ya que has aprendido, pues vamos a intentar ponerlo en práctica siempre desde, esto es una microeditorial, o sea, más claro. Quisiera ser... Estás tú solo, ¿no? Básicamente. Básicamente, bueno, Magdalena, mi mujer, claro. pero, o sea, básicamente soy yo, o sea, yo me lo guiso y me lo como. Entonces, claro... Al fin y al cabo, el trabajo editorial implica muchas vertientes, muchas maneras, y claro, o sea, algo tan simple como que el libro esté en librerías, pues es que te obliga a que en los ratos libres irte de librería a librería, claro, como realmente como te conocía, tío, o sea, que vine prácticamente como un pordioserillo, con mis libros debajo del brazo, no sé exactamente cómo fue la conversación, pero fue algo del tipo como... Porque nos habíamos seguido por Instagram. Como sí, nos seguimos por Instagram... Y ya empezamos a hablar y dijimos, pues vamos a... Porque realmente a nivel de... Porque claro, lo que tú dices, llevar una editorial conlleva un proceso de distribución. Sí. ¿Te planteas hacer una distribución, a lo mejor en un futuro, sí, a lo mejor no ahora mismo, sí, como planteamiento, sí. Como planteamiento, sí. Que no tengas que ir tú con tu coche y con tus libros bajo el brazo. De hecho, o sea, el libro está en Amazon, que eso, o sea, hoy día, a pesar de que el tema de Amazon, como pasa con la mayoría de las grandísimas empresas, pues yo preferiría que no existiera. Sí, pero no te queda más remedio. Pero es que o entras por ese
por ese ojo de la aguja o no haces nada, ¿no? Entonces el libro realmente para quien lo quiera de fuera está en Amazon. Está en Amazon. Entonces, bueno, ese sí que es un canal que a lo mejor antes no teníamos, hace unos años no existía y ahora sí. Pues es que... Pero si lo compras en Amazon, ¿aparece como La Muertecita? Sí. Como la editorial La Sí. Muertecita. Sí. Lo que pasa es que Amazon tiene sus particularidades, que es también parte de este aprendizaje, porque todo para Amazon siempre es particular, un poco para ellos. Entonces la maquetación tiene que ser un pelín distinta, Ya. el tema de cubiertas y todo esto tiene que ser un poquito distinto, las conversiones a digital van un poco con su modelo entonces al final siempre es un poco en este plan. Y ese es parte un poco también parte del proceso, ¿no? Porque bueno. Entonces, aparte de Amazon, que lógicamente tenemos que trabajar con lo que hay, hay una idea de poderlo llevar a librerías físicas. La idea es que sí. Y de hecho, pues bueno, estamos ahí un poco... un trabajo ahí de... Sí, un poco de Eso chinos. Es un trabajo aparte. Claro, es que todo es un trabajo aparte, o sea, porque claro, o sea, tú realmente ves el libro terminado y dices, joder, cómo mola y tal. Pero claro, o sea, realmente lo de escribirlo es lo de menos. O sea, o por lo menos para mí es lo de menos. Porque escribir es natural y lo otro es antinatural para mí, o sea, pero claro, es que para que ese libro esté ahí delante, pues claro, resulta que tienes que escribirlo, tienes que corregirlo y implica correcciones importantes y que tienen que ajustarse a una determinada manera. Tienes que maquetarlo, tienes que hacer portadas y tienes que diseñarlo tú, tienes que hacer todos los temas legales de ISBN, de depósito legal, copyright, después... O sea, todo. Luego cuando ya le tienes y tal, dices, ¿qué haces con el libro? O sea, tienes que llevarlo a imprenta. O sea, a las imprentas hay que llevarlo, o sea, al milímetro. No claro. se te escape nada porque... Entonces es al milímetro. Una vez que lo tienes... Soltado, ya. Claro. Entonces es todo es trabajo. Luego el resultado pues está muy bien, ¿no? Y la editorial en sí también te implica, o sea, lo que es, digamos, no sé, el nombre comercial o el nombre de la editorial también te implica registro, dinero, papeleo... Todo. La de Dios. Todo. Dinero, yo no sé si en otros países será así, pero España, que es el que conozco para esto, dinero para todo. Pero bueno, o sea, también es cierto que es un dinero, pero bueno, tampoco es de esto que te eche las manos a la cabeza y que te impida, digas, no puedes. Es sobre todo más la cantidad de trabajo y cantidad de cosas que tienes que hacer, que en el mejor de los casos más o menos conoces un poco cómo hacerlas y en el peor no tienes ni idea. Y tienes que partir de cero, o sea, pero de cero es de cero, o sea, de empezar a ver vídeos en YouTube, de a ver, y a lo mejor te atascas en la maquetación y dices tú, joder, y ahora esto, y ponte a ver un vídeo y sácate una por qué te estás equivocando en esto y por qué se te están yendo las páginas, por ejemplo, cosas como esa, tan simple como esa, ¿no? Sí, que no sabes por qué de repente se te descuadra algo. Sí. Entonces hay muchos libros, incluso de editoriales conocidas, que de repente hay páginas descuadradas, números de páginas, y bueno, los autoeditados por Amazon también, que te voy a contar. Sí. De eso... Esto también surge con la idea de editar tus propios libros, antes que nada, pero también con la idea de publicar libros de otros autores. Sí. Precisamente un poco esa es un poco la idea de a medio o largo plazo, que por lo menos aprovechar digamos el conocimiento adquirido para que no se me quede solo para mí, para que tú has hecho el trabajo, ¿no? Claro, que sirva que para otros. Que sirva para otros. O sea, no en principio no estamos funcionando como editorial tal cual, pero más como casi como asesoría editorial casi. O sea, yo no me mojo demasiado en determinadas cosas, pero sí que evidentemente lo he aprendido, o sea, puedes hacer que otros no caigan en los mismos errores que has cometido tú y hacer algo que se puede convertir en un pequeño infierno, hacerlo mucho más amigable, ¿no? Entonces, pues bueno, utilizar el sello editorial pues realmente para sacar cosas de otros autores y también sobre todo no cualquier cosa, porque pues en esas tampoco estoy, pero bueno, siempre que tenga un poco un aire,
si no cercano a mí, dentro de la temática, o por temática o por instinto de transgresión, porque ya las cosas así ortodoxas, o sea, para eso ya están los grandes, pues entonces los pequeños vamos a intentar hacer cosas un poco que duelan. Entonces esa es un poco la idea de... Y se plantea para los demás como si fuese, digamos, como si fuese una autoedición con gestoría, con asesoría. Sí. O sea, ¿qué quiere decir? Si alguien quisiera publicar dentro de la muertecita con tu aprobación, porque entra dentro del estilo, del ideal o de lo que sea, pero sería que esta persona tendría que pagar para imprenta y esas cosas. Imagino que tú todavía no estás... No, o sea, no estoy en poder... claro, de decir, tú me vienes, un autor me viene con su libro, un manuscrito y te doy 8.000 euros de adelanto. O sea, no, es todo como más casero, más, pues eso, o sea, a mí me gusta el término microeditorial porque realmente un poco es lo que es un poco ir sacando cositas. Es un término muy bonito además. Yo realmente cuando lo pensé, al principio me sonó como un poco desvalorizante, porque siempre que pones micro algo parece que no, pero pasaron como 5 minutos o tal y dije, joder, no, pero si es que me gusta, gusta, es muy descriptivo de lo que es. Claro, es totalmente descriptivo. El microteatro, sí. No tiene éxito. Sí, entonces, pues al final no, o sea, ya te digo que cuando lo pensé dije, no, pero luego digo, sí. Sí, a mí me parece un buen... Sí. Y sobre todo el tema de que también, de que sea una cosa muy de barrio. O sea, que evidentemente, pues bueno, o sea, estoy abierto a cualquier cosa que venga, pero de lo que sí te das cuenta al final es que, de hecho, o sea, las librerías, parte de las librerías de las que está el libro son de aquí, son de Carabanchel, entonces la verdad es que me mola que sea una cosa de un poco del entramado un poco cultural para hacer eso, del barrio, realmente. Para hacer barrio. Claro. De lo que se trata también. Claro, y de intentar activar cosas y de hacer esta charla, entrevista y de intentar hacerla aquí y de hacerla todas las veces que sea necesario. Y yo te lo agradezco. No, y el primer agradecido soy yo, si yo soy... ¿Y estás recibiendo ya textos? ¿Estás recibiendo ahí hay alguna gente cosita que quiere...? Hay alguna cosita, tenemos ya un libro, bueno, medio avanzado ya, de una novela, una novela de un autor, que se llama Careta de cerdo, la novela, no el autor. Puede ser un buen seudónimo también. También podría ser. Los mismos son intercambiables. El autor es Javier Cortés. Y bueno, pues que tiene un poquito ese punto de transgresión, de algo un poquito que escueza, ¿no? Y estamos un poquito con ello, a ver si en unos meses pudiéramos sacarlo. Porque también este es un poco... luego al final también de lo que te das cuenta es que tú puedes hacer muchísimo, pero si no tiene una distribución mínima y aceptable, si las cosas no se conocen, es como si no existieran. El problema gordo es la distribución. Sí, es el gordo. Es de lo que te das cuenta una vez que has hecho el resto, que te crees que es el resto, pero no, es mentira, es la distribución. La distribución es lo que más cuesta, claro. Sí. Y si quieres que llegue a todas partes, a toda España, en librerías o tal, sí. Imagino que es lo más complicado. Sí, hay una cosa que es fundamental y de lo que te das cuenta, muy a pesar de mío quizás, es que para que haya una distribución más aceptable y una venta más aceptable, es que tienes que ser conocido. O sea, no puedes no ser conocido. Claro. Entonces... Claro, es que es distribución... previa promoción. Claro, o sea, tienes que hacer promoción para poder hacer distribución. Que luego la gente te lo pida, que... Claro, efectivamente. Y que le suene tu nombre y que seas un pesado y le suene lo que escribes. Y si no es exactamente lo que escribes, pues que realmente le suene pues porque te han visto escribir en otras cosas o han leído un artículo tuyo en una revista o tal. O sea, y es un poco de lo que te das cuenta. Pero bueno, también forma parte del... Está bien, o sea, yo es una cosa que era totalmente ajena a mí. Pero, oye, luego al final te das cuenta de que estás incluso hasta medio cómodo. O sea, me gusta hacer estas cosas. Te gusta, te va el rollo. Sí, hombre, no me iría a Telecinco. Bueno, sí. Sí,
ya has estado en Telecinco. Ya. Eso fue otra etapa de mi vida. Espera, sí. Bueno, y por mi parte, para terminar, ¿de dónde viene el nombre La Muertecita? Pues La Muertecita... Bueno, yo tengo un espíritu... A pesar de que se me ve un hombre formal aquí con... Esta especie de pelo cortado, rayo a un lado, gomina, o sea, se me ve alguien pues ya serio, formal y ya con una familia bien asentada, o sea, alguien ya con la cabeza bien puesta, ese tipo de cosas, ¿no? Pues yo lo que siempre he tenido ha sido un poco o bastante un humor negro, en ocasiones más aterrado y en ocasiones pues como más visible, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha gustado el género de terror y el género fantástico, pero no el terror un poco de ahora, yo también soy un poco viejuno, ¿no? No os engañéis por mi defensa, pero bueno. A mí me gustaban mucho las películas de la Hammer y esa ciencia ficción antigua de los años 60, de los años 70, ¿no? No porque sea vintage y ahora la vea como algo que, pues molaba, ¿no? Es que ha sido con la que me he criado. Para bien o para mal, ¿no? Para bien. Para bien. Para bien, claro que sí. Entonces, y además ese tipo de literatura pues también está basada en unos autores específicos. Hay mucho de Lovecraft, mucho del círculo de Lovecraft, mucho Poe, mucho género gótico de final del siglo XIX. Entonces había mucho de eso. Entonces siempre me gustaba mezclar ese lado siniestro del mundo cementeril, por ejemplo, del mundo de donde esté una cruz torcida en un cementerio. Por Dios, eso es hay que hacerle una fotografía, o sea, eso no puede ser, eso no se puede quedar ahí, ¿no? Pues siempre me gustaba eso, pero me gustaba ese toque de humor, pues por ejemplo que tenía Poe muchas veces, ¿no? Que unificaba ese lado siniestro con ese lado mucho más juguetón, mucho más de... Y La Muertecita pues un poco responde a eso. Sí que tiene el origen físico, es el personaje de la novia cadáver de Tim Burton, de la que me enamoré la primera vez que la vi. Me enamoré, de hecho, en mi Facebook, en el que casi no entro, pero la cabecera es la novia cadáver. Entonces es un poco esa mezcla de esa novia cadáver con la Catrina mexicana de Día de Muertos y tal. Y luego aparte es que como por sonoridad, yo cuando pensé en La Muertecita me encantó. Suena bien. Porque suena muy bien, es muy directo, es muy fácil de recordar. Además tenía... reunía como esos dos lados de la muerte, pero por otro lado es la muertecita. Una muerte chiquitita. Sí, una muerte una muerte chiquitita. No es tan trágica, ¿no? Andar por casa, una cosita como de, bueno, pues vamos a ir tirando por aquí, por este camino, ¿no? Entonces el nombre viene de ahí. Y es un poco esa idea de si nos ponemos trascendentes, pues la muerte como transformación y como no muerte real, sino muerte de un cambio de fase, un paso del umbral, no un paso de muchísimas cosas, ¿no? Pero también desde ese otro punto de vista, pues mucho más lúdico, mucho más cotidiano, mucho más de andar por casa, ¿no? Pues la muertecita. Tengo el tartito, es como... Y que me gusta. Y que suena bien y ya está. Sí. Así que viene de ahí el nombre. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, si tenéis alguna pregunta que queráis hacer. Yo no entiendo el concepto, o sea, no es que no entienda, quiero que me expliques el concepto de una novela con banda sonora. Sí. La novela tiene un código BIDI, que es este. Uh-huh. Vale. Entonces con el móvil lo pinchas pues como si fuese la carta de un restaurante. Esto es muchísimo más interesante que una carta de un restaurante. Yeah. Bueno, depende de algunos. Entonces con ese código
accedes a la banda sonora, literalmente. Entonces cuando pinchas, o sea, te llevas digamos que es una novela corta y una banda sonora y un disco, los dos en uno. Ese es el tema. Y a nivel de creación... La idea está escucharlo un poco... La idea, claro, sí, ¿no? sí, porque de hecho la música estaba creada acá para que acompañe a lo que está ocurriendo. También luego, pues, cada uno puede opinar que está bien acompañada o mal acompañada. Eso ya, para gusto los colores. Pero yo creo que que nació como experimento y como proyecto y como experimento, a mí me parece... De hecho, todavía lo seguimos cuando vamos a alguna feria y tal. La gente se queda ahí como, pero con banda sonora. Pero, ¿y eso? Sí, así, se quedan aquí como muy... Pero cada vez se ven más novelas también que al final, a lo mejor en los agradecimientos, te dicen, he estado escuchando estos discos y tal, mientras estaba escribiendo esta novela, podéis escucharla. Hay algún autor por ahí que ahora mismo no recuerdo, pero que te enlaza a una lista de Spotify para que lo vayas escuchando. Lo que pasa es que en este caso la música es original. Es original, es claro, expresamente creada para... Sí, porque además, o sea, yo soy muy musical y además en la novela aparecen incluso pues referencias a yo qué sé, pues desde los Dead Kennedys a, pues bueno, gente, ¿no? Pero la banda sonora está hecha ex profeso para la música, o sea, es ambiental, acompaña al texto. Otra cosa es que tú acompañes con, digamos, con banda sonora, pero pues como hace Tarantino, ¿no? En las películas, ¿no? Que está súper escogida toda la música y son 20 canciones para que son, vamos, no quites ni una, porque, claro, eso es una manera de entenderlo y otra manera más creativa y más personal está. Crearla expresamente para sí, eso. Sí. Porque además tiene mucho trabajo, o sea, claro, o sea, es lo que decía antes, ¿no? Que muchas veces lo entendemos como John Williams, el creador de todas las bandas sonoras de Hollywood en 30 años, pero es que hay que hacerlas. Claro. Hay que hacer, bueno, John Williams prácticamente iba con una... ¿Cómo se llama? Con un... No una plantilla. Con una plantilla, sí. Porque son todas iguales, cambian una nota y tal, bueno, sin quitarle mérito a John Williams. Con todo el respeto desde aquí. ¿Quién soy yo para meterme con él, no? Pero bueno, hemos dicho que somos heterodoxos y transgresores, ¿no? Pues dices, hombre, pues la mayoría de las bandas sonoras de John Williams, claro, son cojonudas, pero oye, has hecho 30 bandas sonoras con 4 notas, que son las mismas. Sí. De hecho, hay cachos de alguna que se repiten en otra película. Sí. Me parece que hay cachos de Star Wars que se vuelven en Harry Potter y cosas así. Y si no se repite... un poco les falta. ¿El qué? Morricone. Sí, también. Sí. Hombre, hay mucha gente, ¿no? Que al fin y al cabo, pues claro, si te dicen que tienes que tener una banda sonora en un mes, claro. Dices... En un mes y en 15 días. Y en 20 minutos. Empiezas a cortar. Además, antes era un poco más complicado porque, claro, necesitaba... Pero ahora mismo, vamos, te vas a cualquier programa de ordenador y tal, te vas a Ableton y haces auténticas maravillas. Entonces... Y luego los resultados, la verdad es que dices, oye, pues me ha salido una nueva. Aquí, juntando de aquí. Pues anda que no hacen también lo mismo con novelas y como sí. Eso pasaba mucho con algunos autores, sobre todo españoles, así de principio del 20, bueno, con muchos no, con algunos, ¿no? Que sobre todo eran más periodistas y tal, y que cuando escribían alguna novela y tal, decías, hostias, esto mismo lo acabo, o sea, esto ya lo leí. Y por entonces es que debían de coger y decían, esto viene perfecto para acá. Y hacían ahí el Tetris, empezaban a... Sí. Pero eso también es creativo, o sea, eso es como hacer un mandala, es colorear la vida. Hay que saber. Luego hay que saber montar el puzzle. Claro. No todo el mundo vale para montar puzzles. O sea, hay quien vale para montar un puzzle de 4 piezas y se atasca. Y hay quien monta puzzles de 3000 y dice, eso no lo haría yo ni aunque reencarne 3 veces más. Y me den medio puzzle hecho.
Sánchez también estaba acusado de, De corte y pega, sí. claro, de corte legal. Sánchez Sí. estaba acusado de corte legal. Bueno, yo creo que como todo, vamos, Claro, o sea, porque... si lo hizo él. Sí, así que... Sí. ¿Una preguntita más o algo? Bueno, así que lo dejamos aquí. Si alguien quiere que le firmes el libro, Yo estoy dispuesto y esta mano está siempre dispuesta a firmar.